Muy bien, buenas tardes, ¿cómo les va? Les damos la bienvenida a esta segunda semana de nuestro ciclo Sarmiento y Avellaneda, Nuevas Perspectivas a 150 años. Como saben, hemos estado haciendo actividades en conjunto con la Asociación Cultural Almirante Brown, precedida por Beatriz Siciliano. Muchas gracias, Beatriz, por traernos estas actividades. Y en coordinación con el coordinador, que no lo veo, Mirko Bacarcín, que está por allí atrás, hoy sería entonces nuestra tercer charla, que va a estar comandada por Daniel Balmaceda y Nélida Pareja sobre las asunciones presidenciales. Esta idea que hemos tenido con Beatriz de llevar adelante estas charlas y esta recreación que hicimos el 12 de octubre pasado sobre la asunción Sarmiento o el traspaso de mando Sarmiento y Avellaneda, nos trajo, bueno, esta serie de charlas que empezamos con la charla que dio justamente Beatriz sobre Sarmiento, Avellaneda y el mar, con Sebastián Morán, muchas gracias. Luego Mirko Bacarcín y Marcos Figueredo hablaron sobre las revoluciones y las rebeliones. Hoy tendremos entonces a Daniel y a Nélida hablando sobre las asunciones. Y como ya venimos diciendo, bueno, sabrán ustedes que Daniel Balmaceda, además de todos los libros que ha hecho, hay uno muy importante que habla sobre la presidencia de Sarmiento, que justamente en esa presidencia, el comienzo de esa presidencia, habla de la asunción, una asunción muy particular, que este país tiene esa característica de tener algunas particularidades en sus asunciones presidenciales, como fue la de Sarmiento y, por supuesto, como fue la de Avellaneda. Antes de empezar, por supuesto, me había olvidado agradecer muchísimo a Gustavo Miranda, de la Embajada de Paraguay, también a Silvana, que viene en representación de la Casa de San Juan, y por supuesto a todos ustedes y al equipo de este museo que trabaja muchísimo, a Dani, a Ana y a María, que andan por allí, y por supuesto contarles entonces que estas asunciones, como estaba comentando, son muy particulares. La de Sarmiento, como Daniel cuenta en su libro, fue interesante porque Sarmiento creó una red magistral de contactos mientras estaba como ministro plenipotenciario en Estados Unidos, para de alguna manera hacer creer que él no estaba enterado y que él aceptaba esta candidatura, y como algunos también historiadores han querido contar, ¿no? Pero en realidad fue un plan magistral de este hombre y de la red tan cercana que él tenía. Por otro lado, esta asunción que Sarmiento la lleva a cabo el 12 de octubre, por eso nos interesa festejarlo en este periodo, es la segunda asunción de la nación unificada. La primera fue la de Mitre, y la primera que había sido en Buenos Aires después de Caseros, porque recordemos que Urquiza había jurado en Santa Fe en el año 1854, luego de jurada la Constitución en ese mismo lugar. En el 60, Derqui lo hizo en Paraná, que era la capital de la Confederación, y Mitre, luego de estas elecciones, ¿no? Porque él había suplantado a Derqui, pero recién en 1862 hará la asunción oficial, y recién el primer traspaso de mando oficial se hace con Sarmiento y Mitre. Pensemos que la Casa Rosada, como la conocemos hoy, todavía no estaba construida. Se construye el edificio de Correos del lado donde estamos nosotros, que fue durante la presidencia de Sarmiento justamente, recién en 1873. Es decir, ningún edificio, ni el edificio de Correos, luego convertido en Casa de Gobierno, ni la Casa de Gobierno que mandó construir Roca posteriormente, existían aún. Es decir, que el trabajo que efectuaban estos presidentes se realizaba desde lo que había sido el fuerte de Buenos Aires. Y en ese fuerte de Buenos Aires, digamos que personas muy animadas quisieron venir a la asunción de Mitre, de Sarmiento, perdón, y esta delegación que hacía Mitre al mando de Sarmiento, pero bueno, fue un poco alborotada la cosa, ya nos lo contará
Daniel, ¿no? La gente se subió a las mesas, rompieron los vidrios, subieron a los balcones, etcétera, y los comentarios de Sarmiento, siempre tan, digamos, que sufría de sincericidio, podemos decir, dijo que jamás había presenciado un acto tan innoble y vergonzoso. Ahora, en la asunción de Avellaneda también fue una asunción compleja, porque estaban atravesando la revolución mitrista. Es decir, Mitre había sido el candidato opositor, había perdido y por supuesto no estaba muy contento con estos resultados. Así que luego de esta revolución que fue acallada, Avellaneda jura, Sarmiento por supuesto le da el mando con estos atributos de poder, la banda y el bastón, y en ese mismo momento Sarmiento le dice a Avellaneda, usted es el primer presidente que no sabe disparar una pistola. Esto hacía alusión a que Avellaneda no venía del mundo militar, ¿no es cierto? Era, pensemos, un hombre muy joven, 31 años, había sido ministro de Justicia e Instrucción Pública del gobierno de Sarmiento, y a los 37 años, uno de los presidentes más jóvenes hasta el momento, asume como presidente de la nación. Esas redes que había tejido como ministro le valieron la victoria en 1868. Pero bueno, Mitre no estaba muy contento. Y cuando jura, una de las cosas que dice es, habla de este sillón, hace alusión al sillón de Rivadavia, y que también Sarmiento había ocupado. Un comentario bastante interesante, primero y principal, porque Rivadavia, que había sido presidente entre el 26 y el 27, se había traído sus propios muebles aquí a lo que era el fuerte y luego se lo llevó. Así que el sillón de Rivadavia realmente no existió como símbolo. Nosotros aquí tenemos, allá pueden ver, el sillón de Derqui en realidad. Y casualmente Avellaneda no nombra ni a Urquiza, ni a Derqui, ni a Mitre, solamente a Sarmiento. Vaya casualidad. Así que, sin más, no quiero demorarlos en mi charla. Vamos a presentar a Daniel y a Nélida y les voy a dar la palabra a ellos. Bien, Daniel Balmaceda es periodista por la Universidad Católica Argentina. Trabajó como editor de las revistas Noticia, El Gráfico y Newsweek, entre otras, por supuesto. Es miembro de número de la Academia Argentina de la Historia y del Instituto Histórico de la Municipalidad de San Isidro y miembro de la Sociedad Argentina de Historiadores. Presidió la Fundación Cristóbal Colón, trabajó en diversas radios y condujo el programa de televisión Ricas Historias, con el que ganó un Martín Fierro. Algunos de sus libros publicados son Historias inesperadas de la historia argentina, Historias de corceles y de acero, Belgrano, el gran patriota argentino, La comida en la historia argentina, Espadas y corazones, y Sarmiento, el presidente que cambió la Argentina. Nélida Pareja es licenciada y profesora de historia, profesora emérita de la Universidad del Salvador, investigadora del Instituto de Investigación de Historia, Geografía y Turismo, es idónea en turismo, historiadora porteña desde el 2015, presidente de la Junta de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires en los periodos 2015-2017 y 2017-2019, jefa de redacción de la revista Historias de la Ciudad, una revista de Buenos Aires, coordinadora académica de la serie Textos para el Colegio de la editorial Logo. Bueno, les damos una calurosa bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un enorme placer estar aquí en un lugar tan importante, con tanta historia encima. Y, por supuesto, con la tranquilidad de que si yo por algún motivo me demoraba, sabía que la directora del museo, como ex directora del Museo Sarmiento, iba a poder sentarse aquí, inclusive ser un poco más ilustrada. Lo lamento por ustedes que pude llegar a tiempo. Solo algunas cosas quiero agregar que no tienen mucho que ver con la asunción presidencial.
pero justamente cuando hablábamos de Flores, de Rivadavia, etcétera, me acordé que Manuel Belgrano, en su testamento, aquí estaba el fuerte, aquí gobernó la primera junta, en el testamento de Belgrano pide que Saavedra le devuelva las sillas que le había prestado para, o sea que no solo le debíamos plata, mucho dinero, sino que también le debíamos unos muebles al general Manuel Belgrano. Y también por el hecho de mencionar, claro, nosotros si nos paramos en la Plaza de Mayo y miramos hacia la derecha de la Casa Rosada, allí, como dijo Virginia, estaba el correo y del lado izquierdo estaba la Casa de Gobierno, que fue Casa de Gobierno hasta el día en que Sarmiento decidió darle un nombre, un apodo. Nosotros tenemos ese famoso cuento de la combinación de colores, ¿no? Federales, unitarios. La realidad es que la combinación de los colores federales y unitarios no daría rosa, dejémoslo pasar, pero el punto es este: Sarmiento en Estados Unidos, tan admirador de Estados Unidos, vio que ellos tenían la Casa Blanca y dijo, bueno, nosotros vamos a tener la Casa Rosada. Y la llamó porque era rosada, ya desde la época de Mitre era rosada. Así que de allí nos viene, y Sarmiento tuvo que ver con ese apodo, ¿no? Casa Blanca, bueno, nosotros tenemos la Casa Rosada. De hecho, ellos tenían el Central Park y él, en las tierras de Rosas, dijo, vamos a poner un parque, ¿y cómo lo vamos a llamar? Parque Central, decía él. Le decían, pero ¿por qué Central? Si no queda en el centro de nada. Y porque el otro se llama Central Park, nosotros. Bueno, ahora sí vamos un poco a hablar de complementar un poco lo que ya nos contó la directora, con mucho acierto, así que ya entramos en tema, ¿no? Hubo un grupo de amigos muy personales de Sarmiento que trabajaron en la candidatura. Pero primero comencemos por dos fechas. Nosotros, la principal en mi exposición es el 12 de octubre de 1868. Pero hay dos fechas en la historia de Sarmiento que quería marcarles. El 22 de septiembre de 1866 murió en la batalla de Curupaití, la cruenta batalla de Curupaití, Dominguito Sarmiento, el hijo. Él ya estaba en Estados Unidos como ministro plenipotenciario, era una especie de embajador en Estados Unidos. Fíjense, septiembre de 1866. En junio de 1867, el coronel Lucio Mansilla envió una carta a un par de diarios de Buenos Aires, que estaban en la guerra del Paraguay, alzando la candidatura de Sarmiento. Y esto es curioso, y les explico por qué. Mansilla era sobrino de Rosas. La verdad es que entre Sarmiento y Mansilla había una distancia política muy grande. Y sin embargo, a través de los años se fueron cruzando en algunas cuestiones y de alguna manera se acercaron, pero sobre todo porque Mansilla había tenido a Dominguito bajo su subordinado, lo tenía como subordinado, y lo cuidaba como un hijo en la guerra del Paraguay, y esa situación de haberlo perdido en Curupaití hizo que se acercara más a Sarmiento por carta. A partir de junio de 1867, en Buenos Aires y también en San Juan, se empezó a escuchar el nombre de Sarmiento como posible reemplazante de Mitre. Hay que tener en cuenta que en aquella época había tres partidos políticos, ¿no? Teníamos los liberales o nacionalistas, su líder podríamos decir que era Mitre, teníamos a los federales, cuyo líder era Urquiza, y los autonomistas. Los autonomistas más englobados en Buenos Aires, con Alsina como su líder. Esos eran los tres partidos y Sarmiento pertenecía al partido de Mitre. Sin embargo, cuando Mitre pensaba en sus sucesores o en su sucesor, Sarmiento no estaba en esa lista. Había un par de sus ministros, el doctor Rawson, el doctor Elizalde, pero Mitre no consideraba que Sarmiento tendría que sucederlo. Así que esa campaña en silencio que comenzó Sarmiento fue
inclusive sin el apoyo de su partido. Es más, desde las filas de su partido se decía, ¿cómo vamos a tener un presidente maestro de escuela? Un presidente maestro de escuela. A nosotros nos gobiernan generales, abogados. Este hombre lo único que puede hacer es dirigir una clase, un aula. Pero ¿cómo va a dirigir un país? Desde el propio partido. Sin embargo, comenzó todo ese proceso electoral, que para ahorrarse una anécdota se lo voy a comentar muy brevemente, que yo lo llamo de 4 pasos, que significaba, yo le digo los 4 doces, porque era así. El 12 de abril se elegían los electores en cada capital de provincia. El 12 de abril. 2 meses después, el 12 de junio, esos electores elegían, por un lado, a quién querían de presidente y por el otro lado, a quién querían de vicepresidente. O sea que cada provincia tenía un candidato de presidente y de vice. El 12 de agosto, ya con los votos de todos, el Congreso tenía que resolver. Y el 12 de octubre, el presidente asumía, ¿no? Obvio que los 12 no se cumplían exactamente en un país con esta extensión territorial. No se lograba cumplir con las fechas, pero ese era el periodo, ¿no? 2 meses para cada cosa hasta el 12 de octubre. Sarmiento, como sabemos, comenzó a ser elegido en la propia Buenos Aires dentro de un partido que no era el que le correspondía, del Partido Autonomista. Una reunión, un día muy caluroso, 2 de febrero, antes del 12 de abril que les mencioné, y ese 2 de febrero, en una barraca, donde hoy está la 9 de julio, con 35 grados a la sombra, se eligió a Sarmiento por encima de Alsina como candidato a presidente. Pero la fórmula que empezó a generarse allí era la de Sarmiento presidente y Alsina. Les repito, nadie elegía, la fórmula no eran presidente y vice, sino que un colegio electoral podía elegir a tal para presidente y a tal otro para vice, ¿no? Pero se percibía que la combinación Sarmiento-Alsina era la que estaba funcionando. Bueno, le fue muy bien en la elección porque en definitiva terminó teniendo la mitad más uno de los votos de los electores, con lo que ya tenía, digamos, resuelto el piso para ser presidente. Pero él todavía seguía en Estados Unidos y estaba muy atento a la elección, y entonces en algún momento parece que fue don Nicolás Avellaneda, uno de los integrantes de su mesa chica, fue Nicolás Avellaneda el que le dijo que ya era muy notorio que iba a ser elegido, pero que todavía no viniera. Y Sarmiento era Sarmiento, y por supuesto se subió al primer barco y empezó a venir. Y en el camino, cuando estaba a la altura de Bahía, en Brasil, allí se enteró, porque llegaban los diarios que llegaban de Buenos Aires, que había sido efectivamente elegido, ¿no? Era el presidente electo. Así que ese último tramo lo hizo ya como presidente electo. Muy brevemente les cuento que llegó. Recordemos que él va a asumir el 12 de octubre, ¿no? Él llegó el 29 de agosto a Buenos Aires, no tenía casa, o por lo menos la casa donde podía haber estado ya no había lugar para él, porque Benita Martínez Pastoriza, su mujer, estaba muy peleada con él y él con ella, así que ella vivía en la calle Córdoba, la avenida Córdoba. Él se fue a vivir a lo de una prima, se llamaba Eloísa Salcedo, con la familia, ¿no? Esta mujer casada en la calle, en ese momento Belgrano, entre Perú y Bolívar, en el piso alto de Belgrano entre Perú y Bolívar. Se fue a vivir ahí, llegó en barco, en el muelle, por supuesto, estaba todo el mundo para recibirlo, el presidente no, pero el presidente le mandó su coche presidencial y él se subió al coche, pero rápidamente todos los fanáticos desataron los caballos y hubo un problema ahí con que no avanzaban, entonces finalmente lo hicieron caminar y se fue caminando desde esta zona
hasta Belgrano y Perú. El primer discurso que dio Sarmiento fue al día siguiente, el 30 de agosto. Lo increíble fue el contenido del discurso. Por primera vez, un presidente electo habló durante 45 minutos solo de educación. No tocó ningún tema. Todos los políticos decían, ¿de qué está hablando este hombre? Tenemos un problema grave con la economía, tenemos la guerra del Paraguay, tenemos algunos focos revolucionarios en el resto del territorio, y este hombre viene y nos habla de educación, educación, educación. Así empezamos. A los 2 o 3 días se fue con Mariano Varela, uno de los hermanos Varela, hijos de Florencio Varela, el militario Florencio Varela, asesinado en Montevideo, en 1845. Bueno, los hijos tenían un diario, este diario sostenía la candidatura de Sarmiento, por lo tanto se sentían con pergaminos, porque generalmente el candidato que ellos apoyaban, en aquel tiempo los diarios, en la portada del diario decía, este diario apoya a Alsina, este diario apoya a Urquiza, a Sarmiento, etc. Bueno, ellos apoyaban a Sarmiento, por lo tanto sentían como que tenían un derecho, una preferencia, y él era muy amigo de algunos Varela. De hecho, Dominguito estaba en la tumba de los Varela, no tenía una tumba propia. Trajeron los restos, pero no tenía. Entonces, una madrugada muy temprano, Sarmiento, para evitar público, para evitar verse muy comprometido, decidió con Mariano Varela ir temprano a visitar la tumba de Dominguito. Y un periodista del diario Nacional, que era el diario de los nacionalistas, el diario mitrista en ese momento, ese diario se va a convertir en La Nación después, un periodista del diario Nacional contó que habían visto a Mariano Varela y a Sarmiento volviendo de Recoleta de una orgía, ¿no? Y esto lo comento, por supuesto, rápidamente lo explicó Sarmiento de la manera que explicaba las cosas Sarmiento. Vieron que hay presidentes que a veces se le salta la térmica. Bueno, Sarmiento era uno de ellos. Lo contestó y le explicó qué había pasado esa mañana, pero te los explico por lo siguiente. La palabra orgía, en 1866, 67, 68, antes, siempre se usó en el contexto de salida de bebida, de borrachera, de reunión de muchachos que nos juntamos y empezamos a tomar y tomar. Eso se llama orgía. Por eso la palabra estaba, digamos, usada con naturalidad, y por eso es que vemos en alguna cuenta de gastos de representación, vamos a decir, Sarmiento anotó, porque anotaba que gastó sentándose a tomar con unos amigos en París, a tomar inclusive a emborracharse, porque hasta socialmente no estaba mal que en esas reuniones se emborracharan. Luego comenzó a haber un poco de compañía femenina rentada, ¿no?, en esas borracheras. Luego empezó a hacer una fiesta un poco más multitudinaria y llegamos a la concepción que la cabecita de ustedes tiene de la palabra orgía. Pero en aquel tiempo, fíjense que hasta el diario, para hablar y a Sarmiento no discutió la palabra, discutió que venía de ver la tumba de su hijo. Y otro de los hechos que también quería destacar es que en esos días él estaba, en la planta alta de la calle Belgrano, y Mansilla llegó a la noche. Sarmiento estaba en bata de dormir, se asomó al balconcito de la planta alta y Mansilla le dice, le traigo la lista, estuvimos armando la lista de candidatos al gabinete. Y Sarmiento dijo, pero yo no necesito la lista, y aparte no tengo llave, no puedo abrirle. Él quería subir, sentarse y hablar con... Y dice, bueno, le escribo la lista, usted me tira una piola, levanta la lista y ahí lee los candidatos. Esto contado por el nieto de Sarmiento, ¿no? Bueno, mandó la piola para arriba y empezó a leer, y el ministro de Guerra figuraba él, Mansilla. Lo que le dijo Sarmiento es, mire, 2 locos acá en este gobierno no, ya con uno alcanza y sobra. La cuestión es que él armó un gabinete con, por supuesto, Nicolás Avellaneda, como dijo
la directora, también estaba Gainza, Martín de Gainza en el Ministerio de Guerra, estaba su gran amigo Dalmacio Vélez Arfield. Dalmacio Vélez Arfield era el ministro de Interior. Y en esa época al ministro de Interior se lo llamaba primer ministro. Era claramente el ministro con peso, el primer ministro del gobierno. Nada menos que Dalmacio Vélez Arfield. Bueno, Gorostiaga en Hacienda y armó su equipito de trabajo Sarmiento. 10 días antes de asumir, la masonería le rindió un homenaje a Sarmiento y a Mitre. Hasta ese momento todos eran masones. Urquiza, Derqui, Mitre, Sarmiento, todos masones. 200 masones se reunieron en lo que era el Teatro Colón, es decir, el Banco Nación actual, en Plaza de Mayo. 200 masones, una gran comida de la masonería con todos los símbolos masónicos, etcétera, y con grandes discursos de despedida al masón Bartolomé, bienvenida al masón Domingo. Bueno, y cuando le tocó hablar a Sarmiento, ante estos 200 masones, le dijo que él renunciaba a la masonería, que él no podía tener un poder por encima que el que le había otorgado el pueblo argentino. Por lo tanto, no podía ser masón. Imagínense lo que fue ese momento, a tal punto que Mitre, que no iba a hablar, decidió dar un discurso, y en el discurso, si bien no fue directo, claramente trataba de explicar que ser masón no es malo, que uno puede ser presidente y masón a la vez. Pero eso ya le generó una dificultad muy grande a Sarmiento y una especie de ruptura ya casi definitiva con Mitre. Así que cuando le tocó asumir a Sarmiento, ya las relaciones estaban muy complicadas. El acto de asunción para aquel tiempo era concurrir al Congreso, como ahora, digamos, al Congreso, de allí pasar a la sede del Poder Ejecutivo, a la Casa Rosada, donde se le entregan los atributos de mando y se le entrega el mando. Virginia lo explicó muy bien. Fue caótico porque Mitre había abierto las entradas de la Casa de Gobierno y estaba colapsada por dentro. La gente, el pueblo caminaba por cualquier lado, todos se tomaban libertad de andar por donde quisieran, parecía el funeral de Maradona. Y en el momento en que Mitre lee el decreto de entrega de poder a Sarmiento, estaban apretujados casi en el despacho, en un escritorio, Mitre contra un escritorio, porque la gente ya la tenían toda encima y se escuchaban vidrios que se rompían. Fue bastante escandaloso. El tema, aquella asunción terminó con la parte protocolar del saludo a todas las representaciones extranjeras, y se quedó Sarmiento saludando, y todo el pueblo se fue con Mitre, a la casa de Mitre a despedirlo, con lo que este hombre que quería tener un poco de popularidad, terminó yéndose con sus amigos a la casita de Belgrano, mientras parecía más importante, inclusive por las pegatinas en la calle con engrudo, parecía más importante despedir a Mitre que recibir a Sarmiento, ¿no? Virginia lo dijo con mucha claridad. Este fue el primer traspaso que se hizo como la gente. El pueblo votó, o mejor dicho, los representantes. Todavía la ley se empeña. Estoy diciendo, cuando digo que se votaron los electores, era un grupo calificado, ¿no? Pero ellos eligieron, se eligió el presidente con los instrumentos que correspondían y asumió, se hizo un traspaso de mando como correspondía. Al poco tiempo, y ya terminando, para vengarse, el 1 de enero realizó otra fiesta que se hacía en Estados Unidos. Se llamaba Shake Hands, ¿no? Era el presidente de los Estados Unidos, abría la Casa Blanca y el pueblo desfilaba y él les daba la mano, ¿no? Y Sarmiento lo hizo, puso en práctica el Shake Hands el 1 de enero y fue tan ordenado que era una forma de decirle a Mitre, ve que las cosas se pueden hacer bien sin caudillismos, ¿no? Porque Mitre era muy caudillo.
Bueno, entonces, esta es la historia de un presidente que gobernó casi, que no tenía partido, que no lo apoyaba su propio partido, que gobernó con mucho enfrentamiento de la prensa opositora y la prensa propia, y que era bastante carcamán, bastante contestatario, ¿no? Es la historia de Sarmiento. Luego sucedieron 6 años, en los que pasaron muchas cosas, pero no forma parte de esta charla. Sí que Sarmiento esperó la llegada de su sucesor de la misma manera que Mitre y se produjo el recambio presidencial. Y de eso nos va a hablar Cristina, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, yo lo que voy a pedir, porque si me pongo a hablar no tengo el dominio del tiempo, me hacen así, entonces iremos redondeando. Bueno, Sarmiento, visualmente creo que todos lo pensamos, pero yo había traído unas imágenes para que vean, no practicamos esto, pero dale, probador. Pero quería hablarles de... Ahí está. Quería hablarles de acá está muy jovencito, Avellaneda, este joven tucumano, esta foto. Avellaneda era muy menudo, bajito, por eso usaba taquitos, le decía chimbolo, entre otras cosas. Pero el tema es que él, por su complejo, por la estatura, no se fotografiaba mucho y siempre se fotografiaba solo. Hay 7 fotografías de él, nada más. Y así que bueno, este es un retrato siendo un joven estudiante en Córdoba, que es la primera foto de él. Pero pensemos en contraposición a Sarmiento, alguien menudo, cosa que se va a apreciar después en la Asunción. Él es un tipo muy brillante que carga con una historia familiar trágica, con la muerte de su padre, Marco Avellaneda, el mártir de Netán, que se puso a Rosa, pero en esa no vamos a entrar porque si no nos quedamos aquí más tiempo todavía. Pero gracias a su inteligencia, él cursa los estudios en Córdoba, el colegio secundario en el Colegio Montserrat, después en la universidad, incursiona en el periodismo, Tucumán, siendo muy jovencito, después viene a Buenos Aires, termina su doctorado, también trabaja inclusive en el Nacional, en algún otro diario que no recuerdo, pero bueno, llama la atención, es un joven brillante y recibido, trabaja en el estudio del doctor Roque Pérez, ahí lo conoce a Sarmiento, y ahí, bueno, de intelectual a intelectual nace una corriente de amistad que va a perdurar y vamos a ver cómo perdura, ¿no? Fuertemente. Así que él va a ser, incursionando en la política, va a ser elegido diputado por la provincia de Buenos Aires. Como diputado resulta llamativo, atractivo por su oratoria. Esto lo quiero destacar porque Avellaneda tenía esa virtud de hablar y atraer y poder transmitir sus pensamientos en forma ordenada, o sea, tenía el don de saber transmitir el mensaje y de provocar, en muchos casos, incluso cuando improvisaba, una corriente afectiva entre quien lo oía y él. Así que se destacaba por su oratoria. Y bueno, él se destaca como diputado, como legislador, y ya ahí lo empiezan a mirar con otros ojos. Poco después, Alsina lo convoca para el Ministerio de Gobierno de la provincia y también se destacó administrativamente, porque él fue estructurando. Ustedes piensen en ese país, como dice Alperindo, había que darle una nación al desierto argentino. Había que crear las estructuras, había que crear tantas cosas, formar tantas cosas. Él se había doctorado con una tesis sobre tierra. Él es uno de los que ayudan a crear un catastro coherente, porque había muchas cosas que faltaban para ser realmente una nación. Así que se destaca, bueno, hace las memorias que todos los historiadores, ¿qué historiador no hay de investigar en las memorias?
que él hacía de las gestiones, ¿no? Así que, bueno, ahí se destaca también en otra área, que no es solamente la legislativa, sino también en la ejecutiva. Bueno, por supuesto llega Sarmiento, estaba todo dado para que lo acompañara. Cuando llega como muy bien dijo Daniel, era número puesto. Y calculen en qué medida. En una medida en la que le da a él su mayor proyecto, la educación. La educación la pone en manos de Avellaneda. Una cosa que siempre, cada vez que hablo de Sarmiento lo digo, la gente dice, la educación, había que ser educado, y creo que no terminamos de entender la profundidad de ese pensamiento de Sarmiento, porque estamos al término de una etapa donde la humanidad quiere dejar de ser súbdito para ser ciudadano. Y para ser ciudadano hay que saber leer la Constitución, nada más ni nada menos. Hay que tener formación para saber cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes, nuestras garantías. Entonces la educación es esencial en un hombre democrático como era Sarmiento. Mucho más con sus experiencias y demás. Él quería el funcionamiento de una república democrática y la llave era la educación. Así que lo que él más amaba y ansiaba lo pone nada más ni nada menos que en manos de Avellaneda. Así que cuando se presenta la oportunidad de ser ministro, lo es justamente de Justicia e Instrucción Pública. Y acá viene también cómo formamos el candidato, un poco como habló Daniel. Acá hay una formación del candidato. Avellaneda astutamente, aprovechando ser ministro, fue a visitar muchas provincias. Ella tenía muy fuerte el apoyo a Córdoba, porque había estudiado, tenía conocimientos y demás. Pero como ministro anduvo por las provincias, porque es lógico, el ministro inauguraba escuelas, abría colegios, pero también hablaba con esas élites que había en cada provincia, que eran los que dominaban la provincia. Bueno, pero de a poco empieza a hacer tratos. Él era muy acuerdista, con él se podía negociar, siempre encontraba la vuelta para llegar a un acuerdo. Así que de a poco fue ganándose la confianza. Ya para 1872 hay en la casa de Gaña, que era un hacendado, hay justamente Masilla está metido en eso también para variar, hay como un principio de campaña de Avellaneda como candidato. Los candidatos eran cantados, como muy bien dijo Daniel, había 3 partidos. Pensemos en los partidos de aquel momento, no son partidos como hoy que tienen plataforma, programas, sino que se basaban en personalidades y en algunas ideas, ¿no? Así que ya el Partido Federal estaba destrozado del momento, fragmentado totalmente del momento que lo matan a Urquiza. Así que los federales estaban ahí ubicándose. Por otro lado, el autonomista era eminentemente de Buenos Aires y el Partido Nacional estaba con una figura relevante, Mitre, pero Avellaneda de a poco había ganado en prestigio, su desempeño, todos sus contactos, lo hicieron ver ya para la Exposición Nacional en Córdoba, en 1873, como ya hay varios historiadores que lo dan, y ya estaba en la correspondencia y todo. Hay un muy buen trabajo de nuestro compañero Pablo Palermo que analiza esa correspondencia, donde ya era número puesto, ya no eran 2 candidatos, no era Mitre y Alsina, que eran los líderes, sino que era Avellaneda. Ya estamos por los 3, pero había otras herramientas que usó Avellaneda. Utilizó a sus amigos, como el caso de Paul Broussard, que lo mandó a unas cátedras en Tucumán, y otros también que fueron a las provincias, y un comprovinciano, también joven, que era Julio Argentino Roca, que por su trabajo como militar, digamos, también estuvo en las provincias
apuntalando y sosteniendo esta candidatura. Hay correspondencia también entre ellos, se habla como que el plan se va dando, el candidato ya estaba construido. Pero había un temor, Mitre no iba a estar muy contento, quería ser presidente por segunda vez, tenía el apoyo de un general muy fuerte que era Redondo en el interior, así que creo que esto lo trataron, toda la rebelión ya, pero hay que recordarla porque es necesario para la asunción. Así que Arredondo ya muestra digamos, un rechazo a esta otra candidatura, el aire comienza a enrarecerse. No olvidemos que en la ciudad, en Buenos Aires, estaba la mayor cantidad de mitristas, así que había muchos rumores, en fin, el aire estaba denso y había muchos rumores. Así que ya Sarmiento, viendo la situación y que Arredondo no iba a apoyar lo que venía, lo destituye y ya de a poco se va formando. Cuando lo destituye Arredondo también acepta la renuncia de Avellaneda al ministerio, porque no quería Avellaneda cargar con el hecho de que fue puesto por el anterior, sino quiso darle transparencia. Yo quería leer algo respecto de esto que les decía de la ciudad. Este joven tucumano, como decía Paul Grusac, de baja estatura y endeblez física, igual dice que era su vivaz y expresiva fisonomía, pero de él quería decir que mientras todos estos rumores se arreciaban, Avellaneda, que acá lo tenemos, esta es la época de diputado, Avellaneda andaba por la ciudad solo. Todos tenían miedo de que hubiera digamos, algún atentado, que pasara algo violento. Sin embargo, él está solo y él decía que la tranquilidad de una persona o de alguien, de una persona leal, iba a durar lo que quisiera un traidor. O sea que no le importaba y andaba caminando, cosa que no todos sus amigos les gustaba mucho porque tenía miedo, estaba muy pesado el ambiente. Va a pasar algo en 1874, que como muy bien explicó, ya por eso me ahorraste, todo cómo era el sistema eleccionario, indirecto y demás, que va a ser la elección de febrero de 1874. Esa es una prueba. Se eligen diputados y gana del Partido Nacional los partidarios de Avellaneda. O sea que si los diputados son partidarios de Avellaneda, es lógico que cuando se haga la votación para presidente, Avellaneda sea el candidato. Alsina retira su candidatura y dice unas palabras que también las separé, porque se da cuenta que no lo podía, que era algo imparable. Y le dice, construir unidos, sus amigos a los míos que quieran acompañarme, un gran partido nacional, que atraiga a su centro los elementos dispersos de los otros. Estos son todos los federales que andamos por ahí, y todos los no mitristas, ¿no? Que gobierne con la Constitución en la mano y que, fuerte por su origen y por los elementos civiles que lo constituyen, sea capaz de conciliar la paz, de fomentar el progreso y garantizar la libertad en todas y en cada una de las provincias argentinas. Resultado de esto, la unión de estas dos personalidades va a dar nada menos que un resultado impactante para nuestra historia y que seguirá mucho tiempo, que es el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Es muy importante porque se crea una estructura, igual, como les dije, no como la conocemos hasta ahora, pero es un partido que va a dominar la historia argentina de acá en adelante por mucho tiempo. Alsina no va a ser candidato, su candidato va a ser Mariano Acosta como vicepresidente,
Pero bueno, ya la fórmula estaba, así que por otro lado Mitre va a ser la fórmula, queda el Partido Nacional o Liberal con Mitre Torrent y Avellaneda Acosta. Se dice que Mariano Acosta no estaba muy contento, pero era palabra de Alsina, así que había que estar ahí en esa fórmula. Van a seguir las situaciones en cada una de las instancias donde se afirma la candidatura. Mitre, que dice en un primer momento que no va a ser una revuelta por un resultado electoral, después se desdice. Así que nos vamos acercando a la elección y indudablemente ya sabemos el resultado, pero también el malestar. Así que ya cada vez más se rumoreaba que cuándo iba a ser el levantamiento. El levantamiento iba a ser el día de la Asunción. Eso era lo que corría por Buenos Aires. Mientras tanto, hay, además de Arredondo, que se maneja por el interior y que va avanzando sobre varias provincias, hay algo que no dije, bueno, que voy a decir que hace Sarmiento. También va a haber un problema con algunas naves. Pero lo que me olvidé decir es que Sarmiento, ante esta situación, decreta el estado de sitio en 5 provincias argentinas y además organiza el ejército. En realidad, en dos partes. Una a cargo de Luis María Campos, que es el que estaba a cargo de Buenos Aires y toda esta zona, y la otra a cargo del otro coronel, que era Julio Argentino Roca, que debía moverse por el interior, y se dice que con orden de reprimir sin ninguna duda cualquier levantamiento. Yo quería también comentar ahora que hablamos de su, una carta donde dice a Merimel que era su amigo íntimo, Avellaneda, dice Sarmiento. Lo dice puntualmente que él estaba seguro de que iba a ser su sucesor y de que él lo que más lo acompañaba y que por eso no tenía duda justamente era en la educación. Así que el apoyo de Sarmiento es incuestionable. Pero ya para septiembre, bueno, vamos a ir pasándolo, hay una fecha que no va a ser el día de la Asunción, el 23 de septiembre, por distintas circunstancias estalla todo. Porque lo primero que sucede, ya Sarmiento le había pedido a uno de los antepasados de Borges, a un Borges, que entregara el mando sobre algunas tropas. Y después pide también a Erasmo Obligado el tema del mando de una nave, que no lo cumple. Las naves se van al medio del río, pero cuando todo esto se da, ya Mitre se había ido a Uruguay, ya después van a tomar una cañonera, van a ir a Colonia, los rebeldes, ahí se van a aprovisionar, el general Rivas va también a tener una tropa rebelde importante, se calcula que unos 5.000 hombres, así que de a poco ese 23 de septiembre se va a dar esto en esta zona y simultáneamente en Villa Mercedes San Luis va a haber otro episodio, porque Sarmiento le dice a uno de sus generales, a Ivanovsky, que neutralice la acción de Arredondo en Mendoza, por telégrafo, exacto, pero se le adelanta a Arredondo, manda una partida y lo mata Ivanovsky. En su casa, inclusive, Ivanovsky muere varias balas, porque parece que le tiraron mucho y de cerca, diciendo no me rindo. Así que ese es el otro detonante en el interior, o sea, casi simultáneamente. Yo se lo digo, mientras los rumores, lo que pasa en San Luis, lo que pasa en el interior, Arredondo se sigue moviendo por el interior, Roca tratando de cortarle el paso, pero todavía sin enfrentarlo, y Mitre también con Rivas, en lo que es la provincia de Buenos Aires, avanzando, hasta que, yo siempre digo el mismo chiste, hasta que se da una batalla donde Mitre demuestra que es un gran historiador, que es la batalla de La Verde, porque se entera de que Arias
está, digamos, emplazado en la estancia La Verde, con conocimiento militar, pocos hombres, pero con buen conocimiento militar, y Mitre avanza sobre La Verde de una forma casi suicida, porque la derrota está asegurada, pero lo peor de esa derrota, además de todo lo que implica una derrota militar, fue que se acobardaron todos los sobrevivientes. Ya fue un desastre porque no había sido algo tremendo esa derrota. Así que de ahí ya nadie quería seguir. Así que poco tiempo esto pasa el 7 de octubre. ¿m? Y, sí, el 7 de octubre. Fíjense que estamos con el 12 de octubre ahí nomás. Mientras tanto siguen desarrollándose cosas en el interior, movimientos de Arredondo, quiere avanzar sobre San Juan, y ahí esto ya va a ser después de que asume el mando Avellaneda, ahí Roca se enfrenta. O sea, Roca le impide que avance sobre San Juan, Arredondo vuelve a un lugar que era Santa Rosa, donde había tenido la victoria sobre las autoridades mendocinas, y Roca, que le dicen zorro por muchísimos motivos, entre ellos por cómo planteaba las batallas, hizo lo que hacía siempre, estudiaba muy bien el terreno, según algunos corrompió a algún vaquiano para que le mostrara algún camino para llegar al lugar donde se iba a producir la batalla. Entonces mandaba un mensajero. Entonces el mensajero decía, bueno, como la batalla está perdida, el coronel Roca dice que tratemos la rendición, lo sacaban siempre volando el mensajero. ¿Qué pasa? Este joven general, como pasaba, el joven general tucumano también era muy inteligente, así que los vencía. Inclusive hay relatos de que Arredondo no sabía en un momento bien desde dónde lo atacaban, porque había tratado de cubrir todos los flancos. Así pero mientras todo esto pasaba, acá estaba la solución el 12 de octubre. Un lunes lluvioso, gris, había llovido toda la noche anterior. La plaza, eran dos plazas, ¿no? La de la Victoria y el 25 de mayo. No como ahora que tenemos una grande, eran dos. No estaban cubiertas de civiles ni alborotadores como pasó con Sarmiento. Había una batería de artillería, dos regimientos de caballería, dos de infantería, 4 de caballería, bueno, no importa, estaba llena de soldados. Y había, todos dicen que alrededor de 100 civiles dándole marco al acto de Asunción. En la legislatura no eran tantos los legisladores presentes, pero número suficiente como para validar el acto. Y allí se produce lo que muchos llaman una arenga de Alsina, que era presidente del Senado en ese momento. También podemos destacar que tanto Alsina, según los relatos y Sarmiento, estaban eufóricos, pero eufóricos de broncas que tenían por la situación planteada. Mientras que Avellaneda estaba tranquilo, pálido. Él ya tenía su problema de una enfermedad renal, que es la que lo va a llevar a la tumba, así que su color no era era muy pálido, muy amarillento, bueno. Y bueno, va a hacer el juramento por Dios y por los santos evangelios, y él va a dar unas palabras medidas, muy medidas, y bueno, quería más o menos, igual los que estuvieron acá, las dijo el recreador muy bien, pero él empieza diciendo que no era esto lo que él había pensado, que le hubiera gustado hablar más de sus proyectos, del progreso. Él tenía esa idea de la época de que se desarrollara la nación, de decir su plan de gobierno, pero tenía que nombrar esta afrenta
era para toda la democracia lo que la rebelión que estaba sucediendo en ese entonces. Bueno, para ir abreviando, porque acá me están mirando, salen del Congreso, que estaba enfrente, como bien dijo Daniel, acá enfrente de la plaza, cruzan, vienen a la Casa de Gobierno, todos dicen la diferencia, ¿no?, entre los dos corpulentos, Alsina y Sarmiento, y el menudito de Avellaneda. Llegan a la Casa de Gobierno y yo acá bueno, miren, esto era el país, Miren el problema que le queda a Avellaneda, la territorialidad, nada más ni nada menos, completar la territorialidad. Y las provincias celestes son las que lo votan a Avellaneda y las azules las que lo votan a Mitre. Pasemos a otra porque si no. Y acá lo vemos al presidente Avellaneda con su banda. Estaban vestidos de frac. Y les quiero destacar, si se fijan, el sol, que muy bien estuvieron los recreadores, que hicieron el sol con rayos anchos, porque el sol que todos conocemos, eso recién en el siglo XX, en la década del 40, se legisla, pero mientras tanto era un sol, ¿no? Y también lo que les quería mostrar es que algunos presidentes tienen dos bandas y que Avellaneda la tiene, a ver si es esta. Fíjense que en este cuadro se ve con el escudo nacional, la banda y las 14 provincias. Se llega a ver bien más todo. Bueno. Así así el presidente llega a la Casa de Gobierno con la seriedad y la frialdad de ese momento, y ahí Sarmiento, tu querido Sarmiento, ahí un poco explota porque estaba muy enojado con la situación, una situación que Avellaneda va a tratar de suavizar como puede, porque los rebeldes van a ser juzgados, van a estar en consejo de guerra, y él después da la ley de amnistía. Él no quería no quería conflictos, era un hombre de paz, pero tenía lo que hay que tener cuando la circunstancia lo requería. Bueno, destaco para terminar lo que dice Sarmiento, que son, como muy bien dijo la directora, que es el primer presidente que no sabe manejar una pistola, pero además es el primer presidente que no tiene un partido personal organizado desde el poder, o sea, que es él, no tiene partido tan afiatado, tan afirmado, y dice que es afortunadamente el representante de la última evolución del pueblo argentino, un civil. No sé si después el pueblo argentino evolucionó tanto, pero bueno. Entonces le dice, este bastón y esta banda os inspirarán luego lo que debéis hacer. Es la autoridad y el mando, mandad y seréis obedecidos. Así que ahí, en una muy distinta asunción que la de Sarmiento, Avellaneda inicia una presidencia con muchos desafíos. La primera, la económica, la crisis económica, había un crack en el mundo, eso le toca a Avellaneda, más todo el desastre de la guerra de la Triple Alianza, más un país sin moneda, más cantidad de empréstitos. Hay 3 años terribles dentro de los primeros 3 años, y después el desafío de la territorialidad, ocupar todo eso que falta en el mapa, y bueno, y la educación, seguir con el plan educativo y muchas cosas más. Bueno, yo soy del Instituto Nicolás Avellaneda, así que lo dejo acá porque si no podemos seguir más tiempo. Así que muchísimas gracias. Aprovechar el momento. Excelente, ¿no? Maravilloso. La pintura es excelente. Pero quería solo, ella con mucha educación me corrigió en algo, entonces, no, sí, pero estuvo muy bien, porque ella mencionó el diario, el Nacional, que era de Vélez Sarsfield, y que ahí escribía, como ella bien dijo, Avellaneda. Y cuando yo dije los diarios mitristas, mencioné el Nacional, que no era, sino Nación Argentina,
que luego se convirtió en nación. Es así. Y lo que no les dijimos, porque ya lo sabemos tanto que se nos pasa a veces, es las edades que tenían al asumir la presidencia, ¿no? Tenían 20 años de diferencia, ¿no? El presidente Sarmiento asumió a los 57 años y Nicolás Avellaneda a los 37. A los 37, ¿no? Eso también es un detalle para ver porque no era nada más los tamaños físicos, sino que había 20 años de diferencia entre uno y otro. Era simplemente para agregar. Bueno, brillante. Realmente las dos exposiciones, muchísimas gracias. Además se ciñeron específicamente, solamente al momento de la asunción, sabiendo que saben muchísimo ambos y que se podrían haber ido en temas de los que les apasionan muchísimo. Así que gracias. Agradecemos la presencia de la Subsecretaría de Planificación, de la Secretaría General y su coequiper Romina Carballo, Belén, por supuesto, Belén Agudíez y Romina Carballo, su coequiper. Para cerrar y antes de abrir las preguntas, dos personalidades, digamos, complementarias, ¿no? Sarmiento, un hombre, como decía Daniel, que tenía justamente el epíteto de loco, no porque era un hombre muy calmado, y por otro lado Avellaneda, un hombre muy conciliador en un siglo XIX donde, como dice Beatriz Arlo, la violencia era parte de la cotidianidad. Entonces, digo, los concilios que lleva adelante Avellaneda, a pesar de que empieza y termina con dos revoluciones, ¿no? La revolución mitrista y luego la revolución del 80, que van a marcar su presidencia. ¿Cómo piensan ustedes que estas personalidades les permitieron llegar al final de sus presidencias? Porque pensemos que, digamos, pensemos en Juárez Celma, en la revolución del Parque en 1890, las problemáticas de los siguientes presidentes, ¿no? Bueno, han muerto, ¿no? Luis, Roque Sáenz Peña y Quintana, que, bueno, tuvieron problemas de salud, Roque Sáenz Peña y Quintana, por eso no terminaron sus mandatos. Pero, ¿por qué estos dos presidentes tienen, a pesar de sus diferencias en las personalidades, el éxito que tuvieron, ¿no? En estas, digamos, estamos hablando de territorios, o el territorio nacional que estaba siendo estructurado como nación. Mitre, Sarmiento, Avellaneda y Roca son los que dan la estructura al Estado, ¿verdad? Y a pesar de ello, estas dos diferentes personalidades logran hacerlo de manera distinta, pero lo logran finalmente.